La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma. ¿Qué tal, testigos de Baldor de grado 10 de Mi Colegio del Alma? Nuevamente aquí en modo virtual. En esta ocasión vamos a ver un tema nuevo, un tema refrescante, divertido. Ese tema extraordinario de grado 10º y es el tema de identidades trigonométricas. Así que acompáñenme. Bueno, muy bien, mis queridos testigos de Baldor. Lo primero que vamos a hacer para entender este nuevo tema es definirla. Y como me gusta a mí y como yo sé que les gusta a ustedes, vamos a definirlo de una manera simple. No la definición que está en los libros, porque a veces esa definición no la entendemos, pero sí de una manera más sencilla. Y como yo le digo, vamos a definirlo para cristianos, ¿cierto? Algo fácil. Podemos definir una identidad trigonométrica entonces, chicos, como una igualdad. Muy bien, entonces podemos definirla como una igualdad, ya lo decíamos, y subrayemos esa palabrita, es importante esa palabrita, coloquémosle ahí, es una igualdad que vincula funciones trigonométricas, las que ya habíamos visto anteriormente, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y es válida para el ángulo dado, para un ángulo dado en ese momento. Eso en cristiano, como yo les digo a ustedes, es lo que llamamos una identidad trigonométrica. Muy bien, testigos de Baldor, esas identidades o esas igualdades que hablábamos ahora, dependiendo de los libros donde se investigue, pues tienen diferentes clasificaciones. Nosotros en clases vimos las identidades que se llaman fundamentales, ¿cierto? Existen otras que se verán más adelante. Por ahora nos vamos a entrar en las fundamentales. Y estas identidades trigonométricas fundamentales pues se van a dividir en dos grandes grupos de identidades. Una que son las identidades de razones y recíprocas y las otras que son las identidades pitagóricas. Vamos a ver entonces primero esas identidades de razones. Bueno, muy bien, las razones trigonométricas que hemos estudiado son las siguientes. Recordemos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y habíamos dicho que el seno era la inversa de la cosecante. Entonces, eso me va a generar una identidad trigonométrica. ¿Qué quiere decir la inversa? Que el seno es igual a 1 sobre cosecante de teta, el inverso. El coseno habíamos dicho que es la inversa de secante. Eso quiere decir que el coseno es igual a 1 sobre secante de teta. La tangente, bueno, estas dos dejémoslas un momentico. Secante, habíamos dicho que es la inversa del coseno, entonces va a ser 1 sobre coseno. Y la cosecante es la inversa del seno, o sea que va a ser 1 sobre seno de teta. Ahí tenemos. Ahora, la tangente habíamos dicho que era la inversa de cotangente. Entonces, cotangente de teta. Y la cotangente habíamos dicho que es la inversa de la tangente, o sea, 1 sobre tangente de teta. Muy bien, ahí tenemos entonces todas las identidades que nos van a servir para demostrar en los ejercicios si existe o no una identidad cuando vamos a utilizar las razones trigonométricas. Pero acá la tangente y la cotangente también la podemos colocar de la siguiente manera. Recordando las razones trigonométricas del SOHCAHTOA, recordemos que SOHCAHTOA era una forma mnemotécnica de aprendernos las razones trigonométricas, donde el seno era igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno era igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente era igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. En un triángulo rectángulo de una circunferencia unitaria nos damos cuenta que el seno es igual al cateto opuesto y el coseno es igual al cateto adyacente. Luego, la tangente de teta va a ser igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y la cotangente, por ser recíproca, entonces va a ser lo contrario, o sea, va a ser la inversa. Coseno de teta sobre seno de teta. Y de esta manera tenemos acá, chicos, 6 funciones trigonométricas de razones que se consideran, identidades fundamentales. Bueno, queridos testigos de Baldor, vamos a imaginarnos una circunferencia que tenga de radio 1, eso se llama la circunferencia unitaria o circunferencia trigonométrica.
En esa circunferencia, como tiene radio 1, aquí lo he pintado de rojo. Y ese radio, con ese radio 1, he dibujado un triangulito rectángulo y por eso es que se van a llamar las identidades pitagóricas, porque van a salir de un triángulo rectángulo aplicándole el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos el ángulo que yo voy a resolver y este sería el cateto opuesto a ese ángulo y este sería el cateto opuesto al cateto adyacente a ese ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces voy a aplicar el SOHCAHTOA. Si yo aplico el SOHCAHTOA, me dice que el seno de ese ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa en este hipotético caso del triángulo unitario es 1 porque es el radio del triángulo, el que coloqué acá, esa es la hipotenusa, entonces es 1. Luego entonces, en este triángulo, el seno de θ es igual al cateto opuesto. Lo mismo sucede con el coseno de θ. El coseno de θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa que es 1. Entonces, el coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente, porque este pasa a multiplicar. Entonces queda que ese seno es igual al cateto opuesto y el coseno es igual al cateto adyacente. Ahora, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, en este caso es 1, lo habíamos dicho, es igual al cuadrado de los catetos. O sea, al cuadrado del cateto opuesto al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de ese más el cuadrado del cateto adyacente. Entonces me va a quedar que el cateto opuesto es seno, entonces seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ. Pero sabemos que 1 al cuadrado pues es 1, porque 1 por 1, 1. Luego 1 va a ser igual a seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, muchachos. Y esta va a ser la identidad trigonométrica pitagórica por excelencia, la que nos debemos aprender. Esa identidad que cuando veamos a nuestros padres después de un tiempo de estar sin ellos, pues se la decimos: papá, te extrañé mucho, pero figúrate que seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ es igual a 1. En la noche, cuando vayamos a visitar a nuestra novia o las chicas estén esperando a su novio, le van a decir esa identidad pitagórica: mi amor, te amo al infinito y más allá, pero resulta que seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ es 1. Nosotros somos como una identidad pitagórica, tú el seno y yo el coseno, ambos sumados al cuadrado y nos formamos en una sola unidad. Entonces, esta es la que hay que aprender, muchachos. Esta es fundamental, de las identidades fundamentales, y hay que tenerla pues en cuenta en la resolución de los problemas que se vienen más adelante. Vamos entonces a decir otras identidades pitagóricas que acompañan a esta, que es la principal. Muy bien, y para terminar esa rama de las identidades fundamentales que tiene que ver con las pitagóricas, pues tenemos otras dos que también hacen parte de las pitagóricas. La primera pues ya la habíamos visto cómo salía. Estas también salen de la circunferencia unitaria o el círculo trigonométrico, pero aquí ya las vamos a nombrar. Tangente al cuadrado de θ más 1 es igual a secante al cuadrado de θ. Cotangente al cuadrado de θ más 1 es igual a cosecante al cuadrado de θ. Con estas tres identidades trigonométricas, más las identidades de razones trigonométricas que di al principio del video, vamos a tener unas herramientas fundamentales en la resolución de problemas en donde nos pidan demostrar si una identidad trigonométrica se cumple o no. Espero, chicos, que se aprendan, ojalá de memoria, estas identidades. Va a ser muy útil tenerlas en nuestro cerebro cuando las necesitemos, pues simplemente recordarlas y utilizarlas, porque a veces se nos olvida y vienen pues los problemas en la resolución o en la demostración de identidades, porque se nos olvida alguna de estas y resulta que esa era la que teníamos que utilizar para ese ejercicio. Entonces nos vemos en un próximo video, espero se las aprendan de verdad y hasta pronto. Chao, chao. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma.